¿Te ha pasado que te arrepientes algunas veces por no haber tomado el consejo de tus padres, por no haber sido doctor, abogado, licenciado o ingeniero? Estás cansado, estás cansada de estarte moviendo de trabajo en trabajo y nunca encontrar el indicado en el que sientas que encajas. O quizá estás llena de grandes ideas, pero ninguna de ellas realmente ha llegado a concretarse en algo real. Bien, si este es tu caso, entonces tienes un par de cosas que aprender de Scott Adams, una de las personas más relevantes en su ámbito y sobre todo, como él se cataloga, un fracasado crónico. Adams falló muchas veces, muchas más de las que realmente tuvo éxito. Sin embargo, al final, él encontró que cada uno de estos fracasos fueron la piedra angular de su camino al éxito. Si tú quieres saber exactamente qué es lo que Scott Adams, una persona que ha fracasado infinidad de veces, puede decirnos sobre cómo llegar a la cima y mantenerte ahí, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en ser una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Ahora te traigo uno de los libros que en lo personal, sinceramente te lo digo, toca los puntos que yo sin querer me he basado, o por lo menos últimamente me he basado en regir mi vida de alguna manera. Sí, este libro llega, te pongo un poco en contexto, debido a que previamente había leído uno de Timothy Ferriss que se llama Tools of Titan o Herramienta de Titanes, la cual habla de muchas personas, muchas celebridades, las cuales son exitosas en su campo. Una de estas celebridades es precisamente Scott Adams. Y Scott Adams, para quien no lo sepa, él viene siendo uno de los referentes más conocidos, sobre todo en el ámbito de Estados Unidos, en términos del pensamiento, pero de una manera mucho más cómica, digámoslo así. Él es el creador de una famosa historieta o un famoso cómic que se llama Dilbert. Dentro de los comentarios o sobre todo la descripción de este análisis, te voy a dejar el enlace para que veas de qué se trata. Todas las personas que hemos trabajado alguna vez en alguna compañía vamos a encontrar sumamente interesante este cómic. ¿Por qué? Porque es una sátira, ¿sí? Es una burla a lo que sucede, como se dice coloquialmente, en el mundo godín, ¿sí? En el mundo corporativo, en el mundo de las empresas, en el mundo de la industria tecnológica, en el mundo donde suceden N cantidad de cosas que al final, pues, surge una especie de cultura, ¿sí? Una especie de cultura colectiva relacionada a todo este ambiente laboral. Entonces, aquí la parte importante es que Scott Adams, lo que él hizo fue tomar todos sus fracasos y sobre estos fracasos él creó su historieta cómica, digámoslo así, ¿no? O su cómic. Y este cómic prácticamente fue una revelación, ha durado muchos años y sigue perdurando y siendo de los favoritos. Por eso te invito a que lo analices, a que revises bien de qué va, sobre todo si tú trabajas en una compañía o como dice coloquialmente, ¿no? Como te mencioné antes, en el mundo godín, eres un godín. Para todos los que hemos sido y para los que son, es algo que lo van a encontrar bastante interesante. ¿Por qué? Porque son cosas de la vida real. No me quiero extender demasiado en la cuestión del cómic, sino más bien me quiero extender en el conocimiento que Scott Adams nos puede compartir. El libro que vamos a analizar
Se llama Cómo fallar en casi todo y seguir ganando en grande. Viene del inglés, es How to Fail in Almost Everything and Still Winning. Y es algo que, como te dije al inicio, nos lleva a replantearnos la manera en la que vivimos la vida. En lo personal, sin saberlo, porque al final yo no había leído su libro, pero sin saberlo, al momento de que empiezo a analizar de qué se trata, pues veo que cada uno de los puntos que él comparte es algo con lo que concuerdo totalmente. Y no nada más porque él lo diga o lo mencionen las personas que hemos analizado ya en este tipo de análisis, sino porque es lo que realmente funciona, o por lo menos a nivel personal es lo que he encontrado que realmente funciona. Y sé que te va a ser de utilidad también. Por experiencia, lo sé. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar ya más en materia sobre este análisis. Y lo primero que quiero que quede claro es ciertos puntos que vamos a revisar. Lo primero, y como te lo he dicho antes, hay que ser ecléctico, ¿sí? Soy muy incisivo en esta parte. Porque muchas veces podemos leer un libro y después leemos otro y luego otro y vemos la información de un autor, vemos la información de otra persona. Al final vemos la información de un mentor, vemos la información de un experto y puede ser que se contraponen de alguna manera. Puede ser que una persona dice una cosa, otro dice otra y al final ya no sabes ni quién creer o a qué creer. Aquí la cuestión importante es que tengas tu propio criterio. La parte más importante es que tú logres dominar lo que mejor sirve para ti. Independientemente si para una persona es una cosa y para otro es otra, lo importante es lo que funcione para ti. Y cada uno de estos análisis tiene algo que puede ayudarte. No digo que lo tomes literal, ni tampoco digo que te vayas hacia un extremo, esto es la verdad y no hay otra cosa, claro que no. Porque al final, como te he dicho antes, hay muchos matices grises y estos matices grises es donde puedes encontrar el punto que mejor trabaje para ti. ¿Sí? En este análisis vamos a ver ciertas cosas. Lo primero es, ¿por qué no debes ser un especialista? ¡Pum! Primer zona de conflicto, ¿no? Es decir, hay quien dice que tienes que especializarte ampliamente, ser el mejor en tu campo para poder sobresalir. Aquí te dicen que no hay que ser un especialista. Vamos a ver por qué. También otro punto que vamos a revisar es lo que el autor llama cadena de fracaso. Lo vamos a revisar. Y otro elemento que también puede ser un punto de conflicto es la parte de las ilusiones. El autor dice los beneficios de las ilusiones. En otros lados dicen no hay que ilusionarse, eso es malo. Aquí dice al contrario, usa las ilusiones a tu favor. Vamos a revisar cada uno de estos y más puntos, los cuales van a tener o te van a dar un panorama completo de lo que este libro trata. Y como te lo digo en cada uno de los análisis, lo importante es que tú tomes al menos uno de estos puntos y lo incorpores a tu vida. Al menos uno, el que más pueda hacer clic contigo, el que más pueda empatizar, el que creas que puede ser de mayor utilidad o el que más necesites, según sea el caso. Y velo incorporando, ve siendo una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. No te quedes simplemente de manera pasiva, porque al final, pues eso y nada es lo mismo, ¿sí? De nada sirve tener mucho conocimiento si no se aplica. Alguien decía, es como arar la tierra, pasarte arando la tierra, pero nunca sembrar en ella. Entonces, eso no lleva a ningún resultado. Lo importante aquí es que, aunque sea en pequeña escala, pero vayas incorporando ciertas cosas de lo que vayas analizando aquí, lo que vayas aprendiendo aquí, para ser una mejor versión. Bien, sobre esto vamos a arrancar y vamos a empezar con el primero de los puntos que en lo personal es lo que ha sido la diferencia en mi vida. Te lo digo totalmente en serio y con plena seguridad. Toma nota si te es posible y si no, presta mucha atención porque esto puede marcar toda la diferencia, ¿sí? El primer punto habla de crear sistemas en lugar de establecer metas. Primer punto y empezamos con un conflicto fuerte. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que la base para conseguir lo que queramos es tener una meta clara y definida. Aquí dice que no. Lo importante es crear sistemas en lugar de establecer metas. Analicémoslo más a detalle, no más a fondo. Mira, cuando tú entras a una librería
o vamos a suponer, entra a una librería, la que quieras, encuentra la sección de autoayuda y aleatoriamente abre un libro, el que sea. El 9 de cada 10 de estos libros vas a encontrar página tras página sobre lo revolucionario e increíblemente poderosa experiencia cambiavidas que es el hecho de tener metas claras. Lo digo de esta forma muy exagerada porque es parte de lo que el autor también menciona. Sin embargo, algo falta cuando hablamos de metas, ¿sí? Hay un elemento faltante, porque si es así, pues yo creo que la mayoría de las personas tiene metas. La mayoría de las personas quiere cosas. La mayoría de las personas tiene propósitos. Pero no sucede nada. Si lo analizas, trata de extrapolarlo, ¿no?, a tu situación, trata de adaptarlo en la situación en la que estás y llevémoslo más a detalle, ¿sí? ¿Por qué te lo digo? Porque cuando alguien habla de metas claras, normalmente es como si se tratase de un premio que está ligeramente fuera de lugar, debido a que las metas como tal, no importa qué tan claras sean, tienen dos problemas. El primero es que están orientadas al futuro y el segundo es que suelen ser demasiado rígidas. ¿Ok? Tienen esos dos elementos. Están orientadas al futuro y suelen ser rígidas. Vamos a empezar con el problema del tiempo, es decir, el problema de que estén orientadas al futuro. Todas las metas están situadas en el futuro, pero en función de alcanzarlas, y aquí es la parte clave, ¿no?, de este punto, o más bien de esto que te estoy diciendo a continuación, pero en función de alcanzarlas, debes trabajar en el presente. Una meta está hacia el futuro, pero el trabajo lo tienes que hacer hoy. Y cuando tú comienzas a trabajar sobre una meta, usualmente no ves resultados inmediatos. Y esto puede ser frustrante y desmotivante, ¿sí? Te puede pasar, y nos ha sucedido a todos, que queremos grandes cosas, pero como las cosas no se ven en el corto plazo, pues muchas veces dejamos de hacerla. ¿Por qué? Porque es algo que nos consume esfuerzo, nos consume energía, nos desgasta, nos frustra y no vemos nada, entonces mejor se deja de lado. Ese es el problema. Es por esta razón que el autor prefiere sistemas, los cuales están firmemente cimentados en el presente. Esta es la diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque a diferencia de las metas, los sistemas están orientados en el aquí y en el ahora y pueden ser trabajados en tu vida diaria, lo que significa que puedes obtener placer diario por el medio o por medio de operarlos exitosamente. Y voy a poner un poquito una historia, ¿no?, que el autor comenta aquí. Él dice que él aprendió sobre sistemas por casualidad. Y esto es algo que yo apliqué sin querer también, ¿sí? Es decir, sucedió y creo que funciona. Pero te voy a decir qué fue lo que el autor menciona. Él dice que en un vuelo, él se sentó al lado de un hombre, el cual le explicó cómo los sistemas lo habían transformado a esta persona, haciéndolo pasar de un empleado de un nivel muy bajo a llegar a ser el director de la compañía actual donde se encontraba laborando. Y su sistema, la palabra clave aquí es sistema, ¿sí? Su sistema fue simple. Él no dijo quiero llegar a ser el mejor director, ni tampoco dijo quiero llegar a ocupar el puesto más alto. Él lo único que tenía en mente era que se tenía que mover de un trabajo en otro, siempre buscando una mejor posición. Eso fue su esquema, ese fue su sistema. Él se fue moviendo de trabajo en trabajo, siempre buscando una mejor posición. Y aunque él no tenía un objetivo final claro en mente, ¿sí?, él no sabía exactamente dónde iba a llegar, este sistema le permitió a él acumular tanto conocimiento que terminó en la silla de la dirección. Esta es la diferencia entre un sistema y una meta. Porque el sistema te obliga a hacer cosas, la meta no. El sistema viene siendo cuál es ese proceso por el cual tú puedes alcanzar ese objetivo, pero muchas veces cuando hablamos de objetivo resulta ser desmotivante,
lo vemos muy lejos porque solemos plantear metas muchas veces muy ambiciosas y ni siquiera tenemos la facultad inicial para conseguirlas. Es por eso que los sistemas triunfan sobre las metas, debido también a que no son rígidos. La especificación de las metas, por lo regular, crea una ilusión de fracaso. Te voy a explicar por qué. Las personas tienden a sentir que si ellos no las cumplen exactamente como las habían especificado, entonces no han conseguido nada. Te lo explico con un ejemplo. Digamos que quieres perder 10 kilos para antes del verano, ¿sí? Porque quieres verte bien y quieres lucir y quieres disfrutar un espacio, ¿no?, de recreación, ya sea la playa, un lugar al aire libre o lo que sea. Tú quieres perder 10 kilos. Esa es una meta loable. No tiene nada de malo, pero trae unas fallas inherentes. Primero, tú solo celebrarás cuando la hayas conseguido. ¿Sí? Tu meta son 10 kilos, bueno, entonces vas a celebrar una vez que conseguiste perder los 10 kilos. Segundo, si tú fallas, y lo pongo entre comillas, ¿no? Pero si tú fallas, digamos, no llegaste a los 10 kilos, perdiste 9 kilos, entonces sentirás que habrás fracasado. Es más inteligente configurar un sistema. Digamos, comprometerse a hacer ejercicio cada día, ya sea por 5 minutos o media hora, lo que tú quieras, pero de esta forma tú vas a establecer un hábito y te será más sencillo mantenerte motivado o motivada. Si te das cuenta, el sistema trabaja en función de los hábitos. ¿Quieres saber cómo se compone un hábito, de qué manera lo puedes generar? Te invito a que revises el análisis, el poder del hábito, que también lo encuentras donde estés analizando esta información, ¿ok? Pero el punto central aquí es: los sistemas nos llevan a formar hábitos. Y esto fue lo que el autor hizo en su juventud. Recuerda, él es un caricaturista muy famoso, pero obviamente tuvo muchos fracasos. Y en su juventud, algo que él hacía, él no sabía exactamente qué iba a pasar, pero él, ya fuera que se la pasara escribiendo o dibujando o lo que sea que debía hacerse, él creó un sistema para producir y replicar material al que las personas fueran receptivas, sin tener un objetivo claro en mente. Dicho de otra manera, él hacía lo que él quería, o sea, lo que a él le gustaba, y se especializaba, o más bien, no voy a usar la palabra especializar, sino más bien lo hacía de tal manera que lo ponía dentro de un sistema, porque su único objetivo, por lo menos en ese momento, era que las personas fueran receptivas hacia lo que él generaba, es decir, que lo apreciaran. Él se enfocaba en hacerlo nada más ese pedazo. No veía el panorama completo, él no decía que iba a hacer X o Y cosas, simplemente esto es lo que me gusta y lo único que quiero es que las personas sean receptivas hacia lo que hago. Y esta fue una movida inteligente, ya que considerando el número de trabajos y proyectos que él abandonó antes de crear su exitosa historieta Dilbert, ¿sí? Dilbert es el nombre y quizá si tú me estás escuchando ya sabes cuál es, porque es muy famosa. Él probablemente se habría sentido como un total fracaso si él hubiera establecido sus esfuerzos hacia una meta particular. Es decir, él no dijo voy a crear la historieta más famosa ni nada de eso. Él simplemente dijo yo quiero que las personas sean receptivas hacia lo que hago, entonces voy a generar material de tal manera que las personas disfruten de este tipo de material. Punto. Esto hizo o lo metió dentro de un sistema que le hizo el hábito de estar generando este tipo de contenidos hasta que él crea su exitosa historieta Dilbert. Y ahora, pues la historia es otra, ¿no? Es de las personas más influyentes, por lo menos en la cuestión de Estados Unidos, pero también nos llega a diferentes partes del mundo. Es el punto número 1. El punto número 2, bueno, punto número 1 es para cerrar, recuerda, crear sistemas en lugar de establecer metas. No digo que no establezcas metas, pero si una meta no tiene un sistema, no va a servir. Más vale que tengas el sistema y sobre el sistema que te vaya llevando o te vaya dirigiendo hacia ese lugar que quieres llegar. Ahora, el siguiente punto habla sobre algo que también puede ocasionar un conflicto, ¿sí? Y te voy a decir por qué. Porque habla sobre la diferencia entre la especialización y el no ser un especialista en lo que se hace. Y él menciona, el punto es mejor desarrollar una variedad de habilidades
y fallar algunas veces que dominar una sola destreza. Y esto es importante. En el mundo de los negocios del pasado, ¿sí?, como era antes, la especialización era crucial. Entre más especialista fueras, era mejor. Estoy hablando del pasado, era industrial, todavía en la cuestión de los últimos años, todavía quizás hasta hace 20 años, 15 años, la especialización formaba parte de algo pues, que era crucial. Hoy, sin embargo, el procesar un conocimiento general sobre una diversa variedad de campos es por lo general mejor que saber mucho sobre una sola cosa. Y tiene una razón de ser, porque lejos de hacerte una persona mediocre, tener muchas habilidades incrementa hoy por hoy tu valor en el mercado. El mundo está cambiando. El mundo necesita personas que se adapten constantemente y más vale que tengas un repertorio amplio de habilidades para poder adaptarte mejor que simplemente apostarle todo a una sola cosa. Es como en la cuestión de inversiones, tener todos los huevos en una sola canasta, ¿no? O apostarle todo a una sola cosa. Claro, si esa sola cosa funciona, te va a ir muy bien. Sin embargo, es un riesgo muy amplio hoy por hoy. Hay un análisis también del libro que se llama Una sola cosa, el cual saco alusión aquí por lo que te estoy diciendo. Y te digo, o sea, son matices. Una sola cosa no se refiere a que simplemente te especialices en algo, sino que hagas el efecto dominó, ¿sí? Una pequeña pieza mueve a otra sobre una línea. Pero bueno, eso ya es otro tema. También te invito a que lo revises si es que es de tu interés. Pero lo que te venía diciendo, lejos de hacer una persona mediocre, el hecho de tener un amplio conocimiento en varias cosas incrementa tu valor en el mercado. Previamente te hablé de la importancia de ser un hombre del Renacimiento, hombre o mujer del Renacimiento. También puedes encontrar esa información aquí donde estás analizando esta información. Pero la parte importante es que el autor, hablando propiamente de este libro, es un generalista, si es que lo podemos definir así. Y menciona que cuando él empezó Dilbert, o sea, su cómic, su historieta, él no podía ni escribir, ni dibujar o conducir un negocio como un verdadero experto del más alto nivel. O sea, él no era el mejor en el tema. En lugar de eso, él era relativamente bueno en cada habilidad. Es decir, él sabía escribir relativamente bien, él sabía dibujar, él tenía nociones de negocios, era competitivo en general. Y eso fue lo que él cree llevó su historieta al éxito. Y si me permites hacer un pequeño paréntesis, esto es algo que me pasó, yo creo que hace 10 años, quizá un poco más, unos 12 años, 10, 12 años, donde hablaba con un amigo y recuerdo que él casualmente es una persona que dibuja muy bien. Yo le decía, es que qué bueno que tú tienes tan claro tu talento, porque de esa forma sabes en qué enfocarte. Y él me decía, no, lo bueno es una persona que tiene tu perfil, o sea, hablando de mí, que puedes moverte en varias ramas y no dependes precisamente de una sola cosa para poder sobresalir en lo que se hace. Entonces, son enfoques distintos, pero la verdad es que en el mundo que vivimos hoy por hoy, esa habilidad de poder adaptarte fácilmente y poder destacar no en una sola cosa, sino poder tener áreas fuertes, varias áreas fuertes o por lo menos competitivas, pueden marcar totalmente la diferencia. Te voy a decir cuál es el punto. Ya que poseer un rango amplio de habilidades te ayudará a adaptarte a los cambios constantes del mundo actual y además viene con el beneficio añadido de hacerte sobresalir sobre tu competencia. Algo que a mí me gusta usar, la palabra que me gusta usar es, te hace más interesante también. ¿Por qué? Porque el concepto del hombre del Renacimiento o mujer del Renacimiento es eso. O sea, antes las personas solían aprender varias destrezas, bastantes. Me estoy refiriendo antes de la era industrial. Las personas que tenían la capacidad y sobre todo pues la facultad, ¿no? Porque ya ves, el mundo estaba sumamente dispar, digámoslo así, pero estamos hablando del Renacimiento, la aristocracia, la gente que podía de alguna manera tener ese tipo de formación,
se adiestraban muchas artes al mismo tiempo, es decir, sabían de geografía, sabían de ciencias, sabían de música, sabían de arte, sabían idiomas, sabían muchas cosas. Después, en la era industrial empieza la especialización y eso se va relegando, de tal manera que las personas eran buenas en una sola cosa, ¿sí? Porque era lo que se necesitaba para ser competitivos en ese momento. Las industrias florecían, las fábricas estaban, necesitaban cada vez personas más capaces, necesitaban ingenieros, abogados, arquitectos, pilotos, todo ese tipo de roles, los cuales pues era parte de, pues, de esa revolución, ¿no?, que existió en aquel momento. Pero pasamos a la información y después pasamos a la del conocimiento, donde el conocimiento es realmente lo que puede ser el activo más valioso. Y sobre esto, sobre el mundo cambiante, pues más vale que la gente se pueda adaptar a las tendencias, que se pueda adaptar a los cambios, a los ritmos de vida nuevos que surgen en cada momento, de tal forma que puedan seguir siendo competitivos. Si no, pregunta a estas personas que pasaron toda su vida haciendo una actividad en específico, donde esa empresa a lo mejor ya no existe y todo lo que esta gente sabe hacer pues era esa actividad y ahora se encuentra fuera de lugar. No permitas que eso te ocurra a ti. Claro, es importante mencionar esto. Algunas habilidades serán más útiles que otras, ¿sí? Así que es de sabios considerar ciertos puntos como lo puede ser tu ubicación, ¿sí? ¿Dónde te encuentras? Tu localidad. Tienes que meterlo en la cuenta, ¿no? Es un factor o es un elemento que influye. Por ejemplo, lo que sucede en California, ¿no?, en Estados Unidos. Te será más fácil, si tú estuvieras ahí, encontrar un trabajo si puedes hablar tanto inglés como español. ¿Por qué? Porque hay una comunidad muy grande latina donde hablan español, pero es Estados Unidos donde se habla inglés. Pura lógica. Pero hay algunas habilidades también que siempre serán muy importantes sin importar dónde te encuentres. Tales habilidades puede ser el hecho de tener una buena gramática, tener habilidades para hablar, es decir, habilidades de oratoria, tener cierta facilidad para la tecnología o también la habilidad de mantener y saber mantener viva una conversación. Y hay otra gran razón respecto a ganar una amplia gama de habilidades. Porque si tú lo haces, va a suceder algo y te lo garantizo. Mientras tú estés aprendiendo una nueva gama o una nueva habilidad, vas a experimentar lo que conocemos como el fracaso. Y lo vas a experimentar de una manera mucho más regular, a que si simplemente te basas en tu zona de confort. Ese es el punto principal que te quiero comentar aquí, ya que muchas veces no estamos conscientes de eso. Buscamos la especialización porque fracasamos menos, ¿sí? Recuerda, el hedonismo, ¿no?, el principio del hedonismo, evitar dolor u obtener placer. Y por difícil que parezca, el ser humano prefiere evitar dolor que obtener placer todavía más. Fallar es por lo general lo último que las personas quieren, pero cada fallo ofrece una oportunidad de aprender. Esa es la parte importante. Digamos que eres un aspirante escritor, ¿sí? Y tú acabas de debutar publicando tu novela. Ahora que está bastante de moda el hecho de escribir libros y demás, pues eso sucede, ¿no? La gente empieza, bueno, escribes un libro, lo publicas y en ese momento tú estás esperando ansiosamente noticias de los críticos. Estás esperando la retroalimentación. Pero cuando las revisiones empiezan a aparecer, la gran mayoría, si no es que todas, son horribles, son malas. ¿Por qué? Porque es tu primer libro, es tu primer intento. O sea, no eres experto en el tema. Quizá eres competitivo, pero si te quieres comparar con los grandes, pues simplemente vas a estar muy por debajo, por lo menos al principio. Bien, en lugar de desesperarte, claudicar, tirar la toalla, lo que tienes que hacer es mantener la crítica en mente para cuando escribas tu siguiente novela. Deja que el fracaso te ayude. Y esto te lo digo también por experiencia. Cuando hicimos este podcast, cuando empezamos a hacer también el canal en YouTube y en aparecer en otras redes sociales, en un inicio pues no era la respuesta que esperas, ¿sí?
Muchas veces tú puedes hacer tu mejor esfuerzo, es más, hasta te da parálisis por análisis por tratar de que sea perfecto y al final te das cuenta que da igual. Es decir, la crítica va a estar, normalmente al principio no te va a ir bien, pero conforme vayas haciéndolo constantemente, es la cuestión de los sistemas. Mientras cada vez vayas haciéndolo constantemente, vas a ir mejorando y sobre todo ese feedback, esa retroalimentación de esos fracasos que has tenido te van a hacer más fuerte cada vez, te van a ayudar cada vez más. Un ejemplo del sistema es precisamente lo que está sucediendo ahora. Cuando empiezo a hacer este podcast y sobre todo pues este concepto, ¿no?, del conocimiento experto, la idea principal no era otra sino generar simplemente un contenido que fuese de utilidad primero hacia mí y después hacia los demás. Era como una especie de decir, bueno, ¿qué es algo que yo puedo hacer? Que lo haría aunque no ganara absolutamente nada y que yo sé que si fracasa de todas maneras tengo un beneficio. Bueno, pues el conocimiento siempre va a ser un beneficio y sobre todo el hecho de estarte formando pues es una inversión de muy bajo riesgo. Entonces sobre ese principio empezamos a hacer. No era la idea o inicialmente no era que fue convertirnos en el mejor podcast ni mucho menos. No es que seamos el mejor podcast todavía. Quién sabe, a lo mejor estamos trabajando en eso, pero la cuestión, por lo menos en el nicho en el que nos encontramos, pero la cuestión aquí es que lo hicimos basado en un sistema, no lo hicimos basado en una meta en específico, y eso ha hecho la diferencia. A lo mejor si hubiéramos optado por una meta en particular, pues el resultado hubiera sido diferente y en este momento no estaríamos pues conviviendo, ¿no?, aunque sea de una manera virtual, tú y yo. Pero bueno, no me voy a salir del punto, quiero retomar lo que estamos hablando, ¿sí? Cuando tú hagas, en este caso, estás usando una novela, un libro o lo que sea, tu proyecto, y seas sometido, o sea, te expongas para ser criticado, pues puede ser que esa crítica no sea lo más motivante del mundo, pero tienes que usar esa crítica a tu favor y dejar que el fracaso te ayude. El autor falló incontables veces antes de crear a Dilbert. Fue despedido de la compañía telefónica Pacific Bell. Sus ideas sobre juegos de computadoras y patentes no llegaron a nada y sus emprendimientos prácticamente fueron un fiasco. Pero al final, ¿sí?, él no se hundió en la depresión por el fracaso. Él tomó su experiencia y el conocimiento adquirido, tanto en negocios como en marketing, y los usó para darle forma a su exitoso cómic. Si recuerdas lo que te dije al principio, su cómic está basado en una sátira del mundo corporativo, en lo que sucede. Muy especializado, bueno, no especializado, sino más bien enfocado muchas veces en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de los ingenieros, en el ámbito de esta cuestión del jefe, esta cuestión del supervisor, esta cuestión de los elementos que intervienen siempre cuando se desarrolla un proyecto en particular. Te recomiendo, si tú estás involucrado en ese mundo, que lo revises porque por lo menos te va a sacar un par de risas, ¿sí? Ahora, el siguiente punto: identifica tus habilidades especiales y produce un gran trabajo por medio de combinarlas efectivamente. Aquí ya estamos entrando en lo que a ti te puede diferenciar, ¿ok? La mayoría de nosotros experimentamos presión por parte de los padres para seguir una carrera en particular. Te dicen que tú deberías ser doctor o abogado o, ¿por qué no?, uno de esos súper exitosos genios tecnológicos que viven en Silicon Valley, ¿no? Steve Jobs, sobre todo, es el principal emblema que sale de todo esto, ¿no?, ahí en Palo Alto, en California. Ahora, pero el asunto es este: tú eres el único o la única quien debería decidir qué es lo que quiere hacer. Y eso se ve como una orden muy alta muchas veces, ¿no? Se ve como algo lejos, algo difícil. Sin embargo, deberías conectarte por medio de la introspección e identificar tus habilidades especiales. El problema con las personas que estudian muchas veces una carrera es que no saben qué quieren y se van simplemente por presiones, regularmente por presiones, o bien hay gente que sí lo tiene muy claro. También es cierto, un doctor, por ejemplo, es nato, ¿no? Un artista, pues también es como
que siempre lo trae. Vamos a hablar mucho de este tema en este punto. Pero aquí la cuestión es que tú logres identificar, si es que no lo tienes claro, tienes que sacar cuál es esa habilidad o esas habilidades especiales que tienes. Entonces la pregunta es, ¿cómo saber cuáles son estas? Bueno, lo primero es contestar una pregunta directa pero simple. ¿Qué es lo que te interesa? A la gente, como les he dicho antes, muchas veces no les gusta pensar. Se quejan de cosas y no están contentos y le sacan peros a todo, pero cuando les haces una pregunta directa no saben contestarte. Y una pregunta directa es esta: ¿qué es lo que te interesa? Y empiezan a justificarse, es que lo que le interesa no me va a dar dinero, porque, a ver, ¿qué es lo que te interesa? Las cosas que nos gustan hacer son usualmente las cosas en las que destacamos. Por ejemplo, si te sientes cómodo, si te sientes cómoda alrededor de niños y te gusta pasar tiempo con ellos, entonces tú probablemente tengas una habilidad especial para trabajar con niños. O quizá te obsesionaste con algún tema en particular o pasatiempo cuando eras niño. Ese tipo de amor desmedido cuando estamos pequeños sobre algo, por lo regular termina en una habilidad especial. Si tú aún estás inseguro, estás insegura sobre cuál puede ser, entonces considera las áreas de la vida donde siempre te sentiste cómodo por tomar riesgos. Quizá nunca tuviste un problema actuando o hablando en frente de multitudes. Esto ciertamente indica que tu habilidad especial está en el entretenimiento posiblemente. Como niño, Scott Adams, el autor de este libro, amaba dibujar cómics. Es algo que ya hemos reforzado en este análisis. Él estaba obsesionado con ello y siempre estaba tomando riesgos. Por ejemplo, dibujando tiras cómicas en clase donde si era descubierto por el maestro, él estaría metido en problemas. Aquí el punto central es, a ver, ¿qué cosas me apasionan tanto que estoy dispuesto a correr riesgo por ellas? Esa es la pregunta. Tienes que ser claro, tienes que ser clara en tu respuesta. Y me refiero a correr riesgos. Por ejemplo, una cuestión personal. Yo te puedo decir, bueno, si lo llevamos a alusión a lo que estamos haciendo ahora y a crear este tipo de contenidos, un riesgo es que la gente no le guste lo que estoy haciendo. Un riesgo es que la gente me critique. Un riesgo es que la gente no esté de acuerdo y al final pues sea expuesto y esta exposición sea negativa hacia mi persona. ¿Sí? Pero como me gusta tanto lo que hago, no me importa. Porque a pesar de que eso sucediera, yo seguiría haciéndolo. No sé si me doy a entender. Eso lo tienes que poder trasladar hacia cualquier cosa que tú hagas. Pero incluso, y esto es importante, si tu habilidad especial es tan aparente como la del autor, como te dije antes, como el hecho de dibujar, es probable que tengas un momento que no vaya a ser sencillo al momento de seleccionar tu carrera. Encontrar el trabajo correcto, y esta parte es algo que hay que vivirlo para poder decirlo, ¿no? Para poder transmitirlo más bien. Encontrar el trabajo correcto requiere muestras. ¿A qué me refiero con muestras? Esto es tratar diferentes cosas hasta que encuentres que el trabajo sea tanto algo que disfrutes y te haga usar tus habilidades especiales. Se dice, y aquí es algo que lo hemos podido experimentar también, pero se dice que la clave para saber si tu trabajo es el idóneo es cuando no puedas distinguir tu trabajo de tu tiempo libre muchas veces. Es decir, cuando no sepas si estás trabajando o no estás trabajando. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿es un trabajo o no? Pues no lo sé, ¿sí? Pero el punto al que voy es que tú lo disfrutas tanto que aunque no hubiera una remuneración, digámoslo así, lo seguirías haciendo. Y es algo que harías independientemente de lo que sucediera, ¿no? Una pregunta es, por ejemplo, ¿de qué temas hablas cuando sales con tus amigos un viernes por la noche? ¿Sí? ¿Cuáles son esos temas que tú puedes hablar durante horas y no te importa y te apasiona y te gusta? Y tú podrías hacer eso de gratis, sin importar, por el simple hecho de disfrutar lo que se está haciendo. Esas son las preguntas clave que te tienes que hacer, ¿sí? Ahora, como te dije antes, ¿no?
Si tu habilidad especial es muy clara, muchas veces puedes tener un momento que puede ser complejo al momento de seleccionar tu carrera. Por eso, voy a reforzar esta parte, requieres muestras, ¿no? Es decir, tratar de hacer diferentes cosas hasta que encuentres que el trabajo sea algo o se convierta en algo que disfrutes y también te haga usar esas habilidades especiales que tienes. Y quién sabe, para ti quizás sea empezar un negocio por tu cuenta y terminar con el 9 a 5 de por vida, ¿no? ¿Que eso no significa que vas a trabajar menos? No. Puedes trabajar mucho más, pero a lo mejor ya no estás sujeto a un horario específico. ¿Quién sabe? Esto hay personas que nacen para esto, hay quienes no. El punto aquí nada más es que tú sepas que lo que definas hacer, pues tómate el tiempo, ¿no? Haz muestras y sigue llegando a ese punto que es el objetivo, ¿no? Que sea algo que disfrutes y te haga usar tus habilidades especiales. Si ese es el caso, digamos, si el caso para ti es empezar un negocio por tu cuenta, entonces, si ese fuera el caso y tú tratas de monetizar tu propio producto o idea, o sea, vas a emprender con algo, deberías tratar de encontrar su factor X. Eso es lo que el autor denomina y que lo hace alusión a lo largo del libro, por lo menos en ciertas partes, la importancia de determinar el factor X de tu producto o idea, si es que quieres emprender. Esta cualidad es difícil de definir exactamente a qué se refiere, ¿no? Pero voy a tratar de dejarlo lo más claro posible. Es la parte de tu idea o producto que genere emoción en el consumidor, que lo incite a que lo comparta en las redes sociales o incluso en el boca a boca. Y es la cosa en la que tú deberías concentrarte más en desarrollar. Por ejemplo, siempre es bueno manejarlos con ciertos ejemplos para que quede claro. El factor X, en un ejemplo real, puede ser cuando salió el primer iPhone. Cuando salió el primer iPhone no era perfecto. Era confuso, tenía errores, no era el iPhone que conocemos hoy. Pero claramente, este iPhone dio en el blanco con su factor X. ¿Cuál era? Pues no tenía botones. Y las personas no podían dejar de hablar del mismo. ¿Ok? Entonces, para tu producto o servicio, tienes que determinar, tienes que encontrar cuál es ese factor X que va a hacer que se diferencie de los demás. Y esa habilidad, bueno, ese factor X es en lo que tú deberías concentrarte más en desarrollar. Este es el punto, ¿no? Cuando habla de las habilidades especiales. Ahora vamos a tocar algo que también, si el primer punto era el más fuerte para mí, yo creo que este cuarto punto está en el segundo lugar. Y habla sobre las actividades que te dan energía y las que te quitan energía. ¿Sí? El punto en particular habla de lo siguiente. Encuentra actividades energizantes. Determina cuándo estás en tu mejor momento y nunca trabajes en tu periodo de descanso. Esto es algo que a veces es difícil, ¿sí? Sobre todo cuando alguien emprende, alguien tiene un proyecto, un negocio, pues a veces todo el tiempo está en el trabajo, ¿no? Un trabajo que a lo mejor también se convierte en pasatiempo, pero bueno, aquí la intención es diferenciar. Encuentra actividades energizantes, determina cuándo estás en tu mejor momento y nunca trabajes en tu periodo de descanso. Una pregunta, ¿has tratado alguna vez de salir a correr cuando te sientes todo desganado y desmotivado? O desganada y desmotivada. ¿O te has esforzado alguna vez a comer una comida incluso cuando no tienes hambre? Si has hecho algo como esto, es probable que sea debido a que en lugar de seguir el ritmo biológico de tu cuerpo, tú estás incorporando un itinerario establecido por alguien más. Es decir, te dicen, no, la mejor hora para el desayuno es esta. Te dicen, la mejor hora para hacer ejercicio es esta. Te dicen, no, la mejor el tipo de comida es este, etc. ¿Sí? La cuestión es que eso son opiniones. Pueden funcionar para algunas personas, pero no para todos. Aquí la clave, la palabra clave, la frase clave es el ritmo biológico de tu cuerpo.
Y esto, ¿sí? Nunca, el hecho de estar incorporando itinerarios de otros, nunca es una buena idea. Es siempre mejor poner atención a tus ritmos naturales y a tus niveles de energía. Hay gente que no le gustan las palabras nunca, siempre. Vamos a cambiarlas. Por lo regular no es una buena idea. Y por lo general es mejor poner atención a tus ritmos habituales, a tus ritmos naturales y a tus niveles de energía. Una pregunta. ¿Cuándo te sientes más creativo, más creativa? ¿Cuándo te sientes con más energía? Independientemente si es a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche, el hecho de descubrir cómo te sientes más capaz para conectar con habilidades específicas, ya sean mentales, físicas o absolutamente mundanas, es un factor clave, ya que esto te va a mantener con energía, ¿sí? Y te ayudará a sacarle el máximo provecho de tu tiempo. Para mí es muy claro, ¿no? Muchas veces cuando reviso esto, y te digo, ya es años de estar trabajando con este tipo de ideas. En lo personal yo me di cuenta que soy una persona cuando se trata de actividades mentales en la mañana, ¿sí? En la mañana es para actividades mentales y en la tarde funciona mejor para actividades físicas. ¿Por qué? Porque mi actividad mental en la tarde ya baja. Entonces, como baja, ya no me cuesta más trabajo concentrarme en ciertas cosas. Entonces, prefiero que las actividades que no requieran una actividad mental, las hago en la tarde. Y las cosas que requieren mayor actividad mental, las hago durante la mañana. Eso es mi caso personal. Mi pregunta hacia ti sería, ¿cómo funcionas mejor tú? Es también una buena idea prestarle atención a la ubicación. Por ejemplo, ya lo comentamos antes, pero ahora todavía es más específico, ¿sí? Me refiero, si a ti te gusta relajarte en el sofá de tu sala, entonces deberías evitar trabajar ahí. No mezcles espacios. Lo mismo ocurre con tu cama, la cual debería ser reservada simplemente para dormir. No conviertas ubicaciones para descansar en lugares de trabajo. Otra buena manera de optimizar tu energía es identificar qué tareas te desgastan y cuáles te dan energía. ¿Ok? Sobre estas dos ideas, nada más quiero reforzar el enfoque. No mezcles espacios, ¿sí? Más específicamente, define áreas o ten áreas definidas, ¿sí? Para trabajar, para descansar, para ejercitarte, de tal manera que cuando estés en ese lugar, tu energía, tu concentración esté enfocada hacia esa actividad en particular. Ahora, el autor, él hacia sí mismo, digámoslo así, él se define como una especie de robot suave, ¿sí? Él dice que tiene una programación particular, donde ese tipo de programación lo hacen ser como un ser misterioso, lo hacen ser opuesto a lo espontáneo, y él se maneja así, como si fuera una especie de código, ¿no? Que lo puedes hackear. Si tú piensas de esta manera, tú puedes tomar ventaja de tu propia programación especial y hackear, como te dije antes, los niveles de energía que están configurados dentro de ti. Por ejemplo, tú deberías obtener energía y concentración, si ese fuera el caso, al acomodar la sala de tu casa. Hay personas que el hecho de acomodar cosas le aumentan la energía, le ayudan, le motivan, le incentivan a hacer las cosas. O también puede ser exactamente el caso contrario, el hecho de acomodar las cosas sea una actividad que desgasta. Aquí la clave es que trata diferentes cosas para descubrir qué actividades te dan energía y cuáles te la quitan. Por ejemplo, la actividad que le daba energía al autor se volvió el blogging, es decir, el hecho de hacer su blog, de escribir en su blog, el cual agrega una descarga de estimulación a su día. Eso le motiva, eso le incita, eso le ayuda a estar mejor. En contraste, para el autor, ir de compras es algo que es totalmente desgastante y lo evita lo más posible. Aquí hay casos contrarios, ¿no? Habrá personas que ir de compras sea lo que les levanta la energía
y el hecho de estar en un trabajo la desgasta. Regularmente así es, ¿eh? Por eso las personas que tienen un trabajo regular, si no les gusta mucho su trabajo, de 9 a 5 están esperando que sea viernes. El viernes su energía sube porque ya van a poder descansar. Sábado y domingo pues tratan de aprovecharlo, teniendo un escape de la realidad que pasa de lunes a viernes. Aquí, si es que no te gusta lo que haces, si te gusta lo que haces, no hay ningún problema. El punto es en qué forma lo manejas tú. Y sobre este punto, pues trata de encontrar cuáles son esas actividades que elevan tu energía. A lo mejor el hecho de hacer ejercicio eleva tu energía. A lo mejor te motiva el hecho de estresar tu cuerpo físicamente. O quizá te eleve la energía el hecho de ir a una librería, comprar un libro nuevo y entusiasmarte por eso. O quizá el hecho de preparar tu comida favorita. O quizá el hecho también de empezar a cambiar quizá tu guardarropa o tus cosas. Es decir, tienes que investigar qué actividades elevan tu energía y también cuáles son las que desgastan tu energía para que puedas usar o hacer el máximo de unas y el menos de otras. La ubicación y la energía son cruciales, ¿ok? Es algo que tienes que tener presente, como te dije antes. No mezcles las áreas, ten áreas definidas para cada cosa y ten tu energía alta lo más posible. La manera de mantener tu energía alta es sabiendo qué cosas son las que mejor provecho te generan. Ahora, como dije, la ubicación y la energía son cruciales, pero sin una buena salud, otro punto que se va reforzando constantemente de la salud, sin una buena salud, tú vas a tener problemas para enfocarte y no importa qué hagas o dónde lo hagas, estos problemas no van a dejar que lo hagas bien. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar en el siguiente punto, que habla sobre la mejora o cómo mejorar tu energía y tu estado de ánimo por medio de la dieta y el ejercicio. Esto es algo que ya se analiza también en otros libros y sobre todo es algo que se va reiterando, ¿no? Y por algo será. Y creo que no puedo tener una opinión distinta a esto, ya que dentro de los pilares para una buena vida, o sea, la salud, la riqueza, la parte social, la parte del propósito, la salud es la primera, ¿sí? Si tú tienes salud, lo demás lo puedes hacer. Y eso hay que tenerlo como mantra, ¿no? Porque muchas veces desgastamos nuestra salud por el hecho de tener ciertas cosas de tal forma que una vez que las tenemos ni siquiera las puedes aprovechar porque la salud ya no te da. Entonces mejor enfócate en lo importante y lo demás viene por consecuencia, ¿sí? Si alguna vez te has embarcado en una nueva dieta, por ejemplo, o en un régimen riguroso de ejercicio, entonces sabes lo difícil que puede ser mantenerte pegado a una rutina de poder, ¿no? O una rutina virtuosa, como le dice el autor. Entonces, la pregunta, ¿cómo mantenerte consistente y con hábitos saludables? Empecemos con algunos tips que da sobre dietas. Recuerda, tu humor, es decir, tu estado de ánimo, está regido por la comida. Así que deberías mantenerte inteligente sobre lo que colocas en tu plato. No hablo que la comida va a ser el factor determinante, pero lo que sí es que genera una gran influencia, ¿sí? El estado de ánimo va a estar regido por lo que comes. Algunas comidas, como ciertas actividades, son energizantes, es decir, te proveen de energía, mientras otras solamente te la quitan. El autor le llama a esto la hipótesis del estado de ánimo de la comida y él aconseja prestar atención a cuáles comidas te dan un empuje extra y cuáles simplemente te hacen sentir lento o pesado. Por ejemplo, en mi caso y creo que en el caso de muchas personas, el hecho de los carbohidratos procesados, ¿sí? O sea, es decir, toda esta comida chatarra, por decirlo así, los carbohidratos procesados, hace que muchas personas o que muchos nos sintamos cansados y aletargados, ¿no? Es decir, cuando comemos así, que comemos pesado, comemos exceso de harina, comemos exceso de azúcar, carbohidratos malos, ¿sí? Se le conoce aquí, por ejemplo, cuando terminas de comer el mal del puerco, ¿no? Es decir, que estás todo mal. Eso es algo que se le conoce aquí en México. En otros lugares no es otra cosa, sino que después de comer te sientes cansado, aletargado, con sueño y no quieres hacer nada. Eso significa que comiste mal, ¿sí?
comiste algo que te quita energía, te hace sentir lento, te hace sentir pesado. Aquí la cuestión es que muchas veces pues resulta muy difícil. Por ejemplo, si tú sufres con el hecho de reemplazar comida chatarra, pero es una comida chatarra que es deliciosa, reemplazarla con comida saludable, pero que no tiene mucho sabor, como los vegetales o los granos, entonces un tip de lo que el autor hace es simplemente saber combinar. Por ejemplo, al brócoli él lo adereza con mantequilla y le pone picante, ¿no? Hay varias cosas que le pueden agregar sabor a otras. Por ejemplo, la miel, el limón, salsa de soya, queso, sal. Y sin ser un experto en el tema, ni mucho menos, simplemente son tips que se dan en función de lo que algo que quizá no te motiva demasiado, pues puedes saber mejor si lo sabes combinar. Para eso mejor, si este tema te interesa, investiga especialistas, investiga recetas de cocina, investiga cosas que pueden ayudarte y sobre todo qué tipo de alimentos pueden trabajar mejor para ti, ¿sí? Porque para algunos puede funcionar mejor las verduras, para otros mejor la carne, para otros mejor los granos, para otros, etcétera, ¿no? Es decir, tienes que saber qué es lo que funciona mejor para ti. En mi caso, yo sé que los carbohidratos procesados no funcionan bien para mí. Yo sé que las harinas no funcionan bien para mí. Yo sé que las cosas con mucho azúcar no funcionan bien para mí y creo que para la gran mayoría de las personas es lo mismo. Sé que las carnes funcionan bien, sé que las verduras funcionan muy bien. Pero hay gente que quizás las verduras no les funcionen tan bien, pero la carne sí. Entonces es cuestión de que cada quien valide cuál es el tipo de comida que mejor les haga, que mejor desempeño los haga tener, ¿sí? Ahora, aparte de la comida, el ejercicio es un empuje a tu estado de ánimo tan saludable y natural como la comida. Así que tienes que asegurarte de que sea parte de tu rutina diaria. Sí. Siempre estamos ocupados y estar en forma puede regularmente parecer algo como de baja prioridad o extra cuando tenga tiempo, pero los beneficios a tu estado de ánimo y energía valen mucho la pena. Y es mejor eso en lugar de estar esperando cuándo va a aparecer el siguiente dolor de cabeza. Hasta el día de hoy, yo no conozco, o por lo menos en mi caso no me ha pasado, que si yo decido hacer ejercicio, y decido, por ejemplo, ir al gimnasio o hacer ejercicio en casa, como sea, y una vez que haga ejercicio, terminando la sesión, diga, qué mal que hice ejercicio. Jamás me ha pasado. No sé si habrá personas que sí, pero hasta ahora no conozco a alguien que se arrepienta por haberse ejercitado, ¿sí? Salvo que a lo mejor se haya lastimado por algo, pero no es por el ejercicio, sino es por la persona. Y ese es el punto. O sea, tienes que encontrar ese espacio e incorporarlo a tu vida como parte de un hábito y no cuestionarte por él, porque al final eso va a elevar tus niveles de energía. Si estás teniendo problemas para mantenerte firme en un régimen particular, una recomendación que puedes hacer es tratar de unirte a grupos que se reúnan de manera constante cada semana. Esto te mantendrá responsable y haría que sea o hará más fácil para ti que tires la toalla. ¿Sí? Hará más fácil las cosas. Cuando las cosas se hacen en grupo, pues por lo menos es más divertido y al final unas personas se apoyan en otras y es algo que se recomienda, ¿no? Es decir, trata de unirte. Si es que para ti es difícil a nivel personal, entonces trata de unirte a otros grupos que lo hagan, que hagan eso que tú quieres hacer, de tal manera que por lo menos tienes un compromiso emocional hacia con ellos. Ahora, el autor maneja y conoce muy bien el principio del hedonismo. El hedonismo es eso de, como dije al principio, obtener placer, evitar dolor. Esto lo hacen, es parte del cerebro reptiliano, ¿no? Que prácticamente es la base de cualquier, de los seres vivos, ¿no? Sobre todo, bueno, quizá hablando ya más de mamíferos, es más notorio. Él lo pone con el ejemplo de los perros, ¿no? Que los perros siempre están buscando la recompensa y siempre están evitando el dolor. Lo mismo sucede con las personas. Entonces, si tú, por ejemplo, completaste de manera exitosa tu rutina de ejercicio, por ejemplo, si lo hiciste, entonces date una recompensa. O sea, no se trata de que sufras constantemente. Esta es la parte importante de los sistemas. No esperes la recompensa hasta que logres tu meta final. Haz la recompensa o obtén la recompensa una vez que completes tu rutina, ¿sí? Una vez que hiciste el hábito. ¿Ok? Tu recompensa puede ser desde comerte un snack saludable, o sea, un alimento que sea
un aperitivo, o incluso también se vale una pequeña indulgencia. ¿Sí? ¿Sabes qué? Bueno, me comí este chocolate, ¿no? Digámoslo así, o esta porción de chocolate porque me encanta, pero lo hice porque me lo gané. En el caso del autor, la manera en la que se recompensa es con una buena taza de café. ¿Sí? Hace lo que tiene que hacer y se toma su taza de café. Cuando nosotros nos vamos condicionando a este estímulo-respuesta, pues entonces es más fácil para nosotros continuar, ¿sí? Es muy difícil estar sin una recompensa, es decir, sufriendo durante periodos prolongados y no obtener la recompensa. Si tú quieres que se forme un hábito, recuerda que para que se forme un hábito tienes un disparador, una rutina y una recompensa. Entonces, lo único que cambia es la rutina. El disparador y la recompensa siguen vigentes o permanecen. Esto es lo que se analiza en el libro El Poder del Hábito. Revísalo si se quiere saber más sobre este tema. Y con eso llegamos al último punto de este análisis. Y es precisamente una variación del tema de la energía. Y habla sobre la energía asociada y las ilusiones para tu motivación y poder. ¿A qué se refiere esto? Los estados de ánimo son infecciosos, si lo podemos usar esa palabra, ¿no? Quizá tú tuviste un día que se fue a la basura debido al mal humor de uno de los compañeros de trabajo que tengas. O quizá pasó lo opuesto y te encontraste de pronto, ¿no?, sonriendo después de que un extraño o una extraña te sonrió, ¿no?, según sea el caso. Este tipo de infección es conocida como energía asociada y es nombrada así debido a que se refiere a la energía que obtienes o que pierdes por el hecho de asociarte con otros. ¿Recuerdas cuando te he comentado que hay una máxima, ¿no?, que somos el reflejo de las 5 personas con las cuales compartimos la mayor parte del tiempo? Cuida con quienes te asocias. Entonces, ¿de qué manera puedes usar esta energía? Sería la pregunta. Bien, es realmente bastante directa. Deberías asociarte con las personas como a las que te quieres parecer. Lo voy a repetir otra vez. ¿Cuál viene siendo la clave para utilizar esta energía a tu favor? ¿Cuál viene siendo la clave para tener una energía asociada favorable? La clave es que te asocies con las personas, o que te reúnas o que convivas con las personas como a las que te quieres parecer. ¿Sí? Eres el reflejo de las 5 personas con las que compartes la mayor parte del tiempo. Uno de los amigos del autor, como anécdota, tomó esta aseveración muy seriamente. Él una vez le dijo al autor que quería vivir en un vecindario que fuera opulento, ¿no?, que fuera de los ricos. Y de esa manera, él sería una persona influyente también. Pertenecería a ese nivel. Naturalmente, el autor pensó que eso era ridículo. Dijo, eso es una tontería. Pero entonces, él lee un artículo basado en ciencia, sobre cómo pasar tiempo con amigos con sobrepeso puede llevarte a ganar peso también. Entonces, él cuando analiza esta historia y lo valida con su amigo, el que le dijo que se iba a vivir en un vecindario caro, un vecindario de ricos, entonces pensó que no estaba tan equivocado. ¿Por qué? Porque una persona se adapta al entorno donde está. Eso también influye mucho. Y si tú no te esfuerzas por salir de eso que quieres o para conseguir eso que quieres, pues las cosas no van a pasar por sí solas. Y esto es algo que hay una frase en inglés que es fake it until you make it. Es como tienes que falsificarlo, ¿no?, hasta conseguirlo. Influye mucho. De hecho, Aristóteles Onassis, él decía que el hombre que en su momento haya sido el más rico del mundo, Naviero, él decía que si él le daba un consejo a alguien, era que fuera al lugar más caro, donde se encontrara la gente más influyente, aunque no tuviera nada de dinero y pidiera un vaso de agua. Pero simplemente el hecho de estar ahí y escuchar lo que esas personas contaban puede cambiar el contexto totalmente de esta persona. Y es algo que, si lo decía él, estamos hablando de hace muchos años atrás, y aquí el autor lo refuerza, y es algo que constantemente se dice.
Entonces yo creo que tiene bastante razón, ¿sí? Hay que saber cómo manejar esa energía asociada. El autor también comenta que previo a escribir su cómic Dilbert, él trabajó con 3 aspirantes escritores. Él estuvo en mucha comunicación con ellos. Y ahora, ya sabiendo esto, él se pregunta si él fue influenciado por la energía asociada y si por esta razón es que él se inspiró en escribir su cómic. Es una pregunta que queda al aire, no sabe si la respuesta va a llegar o no, pero muy posiblemente haya influenciado mucho sobre el proceso de escribirlo. Quizá él, en esta parte del autor, está siendo ilusorio, ¿no? O sea, está trabajando con ilusiones. La cuestión es que eso rara vez importa, ya que las ilusiones pueden ser extremadamente útiles. Ya estamos entrando al final con el tema de las ilusiones. Menciona, si las ilusiones no ocasionan ningún daño, no hay razón por la cual no entretenerse usándolas. Menciona que muchos artistas y atletas se conectan con una conducta ilusoria inofensiva, de tal forma que ellos tienen como sus tótems de la suerte, tienen como un pensamiento de que con esto les va a ir mejor, tienen ilusiones sobre cómo van a obtener el éxito en lo que están buscando y mantienen ciertas cosas como centavos de la suerte en los bolsillos o calcetines de la suerte, ¿no? Es decir, tienen ciertas cosas que saben que si lo usan les va a ir mejor, por lo menos así piensan. O, como dice el autor, pues son ilusiones, ¿sí? Ilusiones que si no le hacen daño a nadie, ¿por qué no usarlas? Incluso el autor hace uso de la ilusión. Para él, las afirmaciones forman parte de la ilusión. Y las afirmaciones es algo que ya hemos comentado también, que son importantes. Si quieres saber más sobre este tema, te recomiendo que analices el libro Las Mañanas Milagrosas. Ahí tocamos el tema de las afirmaciones. Y hay algunos otros más, pero sobre todo en ese libro es el más relevante, ¿no? Sobre el tema de las afirmaciones, que también lo vas a encontrar donde estás analizando esta información. Ahora, la parte importante. Él menciona que el uso de la ilusión, para él, es mediante las afirmaciones. Es de poca importancia que no existe evidencia científica que respalde la efectividad de las afirmaciones. Es la verdad, da igual. Estas funcionan para el autor y lo mantienen concentrado en sus prioridades. Y no nada más para él, para cualquier persona de las que seguimos algunos ciertos rituales, sobre todo, a mí me gusta seguir un ritual basado en el libro Las Mañanas Milagrosas, y uno de ellos son las afirmaciones, pues es algo que, para bien o para mal, te va a hacer pensar de mejor manera, ¿sí? Y si tú lo haces de una manera consciente, mejor. Si no lo quieres hacer, no es obligatorio, pero el uso de las afirmaciones te lleva por lo menos a plantear hacia dónde te quieres mover, ¿sí? Y si no lo crees, el autor, antes de crear el Dilbert, él solía citar una afirmación específica cada día. Y su afirmación era: yo, Scott Adams, seré un caricaturista famoso. Y ahora, Scott Adams es de los caricaturistas más famosos que hay, ¿sí? ¿Que llegó nada más por la afirmación? No, tuvo que seguir un proceso, tenía un sistema y sobre ese sistema lo fue llevando hasta que al final las cosas fueron dando. Todo forma parte de un proceso. Sin embargo, es importante saber por lo menos qué queremos y cómo es que nos podemos mover hacia ese lugar. Bien, con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. El camino al éxito no es necesariamente directo y angosto. En lugar de establecer metas, que no tiene nada de malo establecerlas, pero te sugiero yo que uses sistemas. Es mejor, ¿sí? En lugar de establecer metas, tú deberías usar sistemas. Deberías tomar riesgos y explorar muchas opciones diferentes. Esto te dará la oportunidad de aprender de tus fracasos y desarrollar una amplia gama de habilidades. Una vez que tú descubras cuáles son tus habilidades específicas, maneja tus niveles de energía con una dieta saludable y ejercicio y rodéate de personas creativas, colaboradoras, que te inspiren. Como consejo, te sugiero que estudies los sistemas y los métodos de las personas exitosas que admires y trates de incorporar al menos algo de estos sistemas a tu propia vida. Bien,
por hoy llegamos al final de este análisis. Espero que te haya servido, espero que hayas encontrado algo de valor. Como te dije antes, la parte más importante es que incorpores al menos 1 o 2 de estos puntos, pero por lo menos 1. Que lo incorpores y seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. En la descripción te voy a dejar algunas notas y sobre todo pues para que veas un poco más sobre esta historieta Dilbert, te voy a dejar también ciertos enlaces para que también nos sigas en otras redes, no nada más te quedes donde se están analizando esta información. Estamos en Instagram, en YouTube, según donde estés, en varios podcasts, incluyendo iTunes, iVoox y otros más. Aquí la cuestión más importante es que llegar a una comunicación más directa y no nada más cerrarnos a una sola posibilidad. También te agradecería mucho que comentaras. Yo los comentarios los contesto todos en medida de lo posible. Te agradeceré mucho que sigas comentando, que compartas, es la parte principal, ¿sí? Que lo evalúes y lo compartas de tal manera que esto se puedan beneficiar una mayor cantidad de personas que tú consideres que les puede servir. También vamos a entrar ya en otro tipo de programas donde te voy a ir informando posteriormente. Aquí la idea es que no nada más te quedes de una manera pasiva, sino que también cambies todo esto de manera activa. Haznos saber tus comentarios, tus inquietudes. Escribe, define qué es lo que quieres, define también cuáles son los sistemas que vas a usar para llegar a eso que quieres, hablando de este tema en particular. Y si tú quieres de alguna manera llegar a más o por lo menos poner estas cosas en práctica y sobre todo darle una orientación mayor hacia eso que deseas lograr, te invito a que también revises la descripción donde vas a ver esta información. También va a haber enlaces que te van a llevar a diferentes opciones, ¿sí? Aquí, ¿cuál es el punto? Que tú logres aumentar, ser una mejor versión y pases a un mejor nivel. Si esto hace clic contigo, si esto es para ti, entonces comenta, comparte, evalúa, dale like, independientemente de donde estés. Déjame tu comentario y nos vemos. Ya no quiero extenderlo más porque sé que tu tiempo es valioso. Nos vamos a ver en un próximo análisis y revisa la descripción que aparece en este. Sin más por lo pronto, me despido. Soy Salvador Mingo del programa Conocimiento Experto. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro. Y número 2, deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.